¿Qué pasaría si te dijera que tu mente no solo almacena recuerdos, sino que lo reescribe, los moldea y los adapta a lo que ya conoces? Piensa que a veces no recordamos las cosas tal cual sucedieron. Lo que creemos recordar con precisión puede estar influenciado por algo mucho más profundo: nuestros esquemas mentales. Hoy veremos una de las teorías más intrigantes de la psicología cognitiva, propuesta por Frederick Bartlett. Vayamos a este video. La psicología cognitiva ha sido definida como la ciencia del conocer y el entender, y aunque estos términos pueden sonar un poco abstractos, en realidad hacen referencia a algo que todos experimentamos diariamente: los procesos mentales. ¿Cómo interpretamos la información que recibimos del mundo exterior? ¿Cómo le damos sentido y qué hacemos con ella? Imagina que todo lo que percibes a través de tus sentidos, lo que ves, escuchas, tocas, es como una lluvia constante de información entrando en tu mente. El cerebro, desde el primer instante, empieza a organizar todo eso para darle sentido. Es como si fuera un gran archivo que toma los datos, los procesa y los guarda para usarlos después. ¿Por qué? Porque más adelante podrías necesitar esos archivos para tomar una decisión, resolver un problema o simplemente recordar lo que comiste en el desayuno. Esto es precisamente lo que estudia la psicología cognitiva: cómo recibimos y procesamos la información, cómo la almacenamos y cómo la recuperamos cuando lo necesitamos. A lo largo del tiempo, los psicólogos han usado distintos métodos para entender estos procesos. Un enfoque fue la psicología experimental, donde se realizaban experimentos para ver cómo las personas perciben y aprenden cosas nuevas. Otro enfoque es el computacional, que trata de simular cómo el cerebro maneja la información como si fuera una computadora. Pero había algo que los primeros psicólogos estaban perdiendo: los procesos internos, lo que pasa dentro de nuestra mente. Algunos pioneros, como los psicólogos de la Gestalt, cuya teoría ya hemos visto antes en el canal, y el británico Frederick Bartlett, se dieron cuenta de que nuestra mente no funciona simplemente almacenando información como si fuera un archivo perfecto. Aquí es donde entra el psicólogo británico Frederick Bartlett con su teoría de los esquemas. Él propuso algo fascinante: nuestros recuerdos no son réplicas exactas de lo que hemos vivido. En cambio, lo reconstruimos basándonos en nuestras experiencias, creencias y conocimientos previos. En simples palabras, lo que recordamos no es simplemente lo que pasó, sino una versión que hemos ajustado sin darnos cuenta. Con esta idea revolucionaria, Bartlett y la psicología Gestalt ayudaron a crear las bases de la psicología cognitiva moderna. Frederick Bartlett fue un psicólogo británico que hizo importantes contribuciones al estudio de la mente. En 1922 se convirtió en el primer profesor de la psicología experimental en la Universidad de Cambridge y trabajó ahí desde 1952. Durante su carrera, investigó cómo pensamos, percibimos e imaginamos. Una de sus ideas más interesantes es la de los esquemas. Imagina que un esquema es como una caja en tu mente, donde guardas información sobre experiencias pasadas. Por ejemplo, cuando visitas un restaurante varias veces, empiezas a formarte una idea de cómo es, qué esperar y cómo se comportan las personas ahí. Eso es un esquema, un conjunto de expectativas que has creado a partir de lo que has vivido. Sin embargo, si alguien te cuenta que fue un restaurante que está dentro de una estación de bomberos, ese esquema se rompe. La nueva información no encaja con lo que ya sabes, lo que puede hacerte cuestionar o modificar tus expectativas. En su libro Remembering, Bartlett explica que nuestra memoria no solo guarda recuerdos, sino que también está influenciada por nuestros esquemas. Estos esquemas no son fijos, pueden cambiar según nuestras experiencias y entorno en el que vivimos. Bartlett realizó un experimento muy interesante para demostrar esto. Le pidió a una persona que copiara un jeroglífico egipcio. Luego, otra persona tenía que producir esa copia. Y así sucesivamente. Con cada copia el jeroglífico se distorsionaba,
hasta que se transformaba en algo completamente distinto. Esto mostró cómo nuestras experiencias expectativas pueden cambiar la forma en que percibimos y recordamos las cosas. O también, aquí te puedo dar el ejemplo simple del teléfono descompuesto. La cosa termina siendo totalmente un caos. Pero, ¿por qué se modifican los esquemas? Bartlett reconoció 3 procesos en la modificación de un esquema. Acreción. Este es el proceso más simple. Aquí la nueva información se añade al esquema existente sin cambiarlo. Por ejemplo, si ya tienes un esquema sobre lo que es un perro y luego aprendes sobre una nueva raza de perro, solo agregas esa información a lo que ya sabes, sin modificar tu esquema básico. Sintonización. A veces la nueva información no encaja perfectamente en el esquema que ya tenemos. En este caso, el esquema se ajusta y evoluciona. Por ejemplo, si inicialmente pensabas que los restaurantes solo servían comida y luego pruebas un lugar que también ofrece experiencias como cenas temáticas, tu esquema sobre lo que puede ofrecer un restaurante se vuelve más rico y variado a medida que vives más experiencias. Y reestructuración. Este es el cambio más drástico. Ocurre cuando la nueva información no puede ser encajada en el esquema existente y en su lugar se crea un nuevo esquema. Por ejemplo, antes solo podías comprar cosas en una tienda física, pero ahora puedes comprar en línea. Esta evolución requiere que reestructures tu comprensión sobre cómo se realizan las compras. La teoría de los esquemas se basa en la idea de que cada vez que entendemos algo, estamos usando nuestro conocimiento previo. Al leer un texto, por ejemplo, combinamos la información de lo que estamos leyendo con lo que ya sabemos, creando una interpretación personal. Podría decir que finalmente nada resulta ser como parece. ¿Cómo estás leyendo un texto? ¿Basándote en tu interpretación o en la interpretación del autor? Bartlett realizó un experimento para demostrar cómo funciona esto y lo llamó la guerra de los fantasmas. Hizo que las personas leyeran una historia y luego después de un tiempo les pidió que recordaran lo que habían escuchado. Descubrió que las personas interpretan y recuerdan las historias de manera que encajen con sus propios esquemas, adaptando los detalles para que tengan sentido para ellos. Bartlett descubrió que no solo recordamos palabras o frases de la misma manera en que las escuchamos, sino que también nuestra forma de ver y recordar objetos. Por ejemplo, cuando miramos una imagen abstracta de una cara humana, no siempre recordamos exactamente cómo era esa cara. En lugar de eso, tendemos a añadir detalles o características que se asemejan a la cara típica que conocemos de nuestra cultura. Esto sucede porque nuestras experiencias y la cultura en la que vivimos influyen en cómo interpretamos lo que vemos. Ahora, es momento de que pongas en práctica la teoría de los esquemas. Cierra los ojos y piensa por un momento en una situación emocionalmente fuerte. ¿Listo? ¿Crees que tu recuerdo es completamente real? ¿Qué pasaría si te digo que la teoría de los esquemas influye ampliamente en tu recuerdo? La teoría de los esquemas nos dice que nuestros recuerdos no son simplemente grabaciones exactas de lo que sucedió. En cambio, son reconstrucciones que se ven afectadas por nuestros conocimientos, creencias y experiencias previas. Esto significa que, aunque tengas un recuerdo vívido, puede que no sea una representación fiel de lo que realmente ocurrió. Ahora que conoces cómo nuestros esquemas pueden moldear nuestros recuerdos, ¿te atreves a mirar más allá de lo que creías recordar? Comparte en los comentarios alguna experiencia que creas que se ha transformado con el tiempo. Parece que aún nos falta saber mucho más de lo que creíamos saber. Espero este video te haya gustado. No olvides compartirlo con quien aún no entiende sus recuerdos. Recuerda que soy Rubia Costa y estás en